Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Amén. Bueno, y hoy yo tengo fe que podemos terminar con este capítulo que por la gracia de Dios es bien cortito. Amén. Pues hoy vamos a estar cubriendo en el libro de Beacon. Vamos a estar cubriendo parte C, el bautismo de Jesús, y letra D, la tentación. Y oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, porque tú eres merecedor de la misma, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tú no me quites de este lugar, pero, Señor, habla a través de mí, Padre Celestial. Que podamos recibir tu palabra con gozo, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor, y llevamos todo pensamiento cautivo, Señor, a la obediencia de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, pedimos todas estas cosas. Y el pueblo dice, amén. Ok, vamos para Marcos, capítulo 1. Y hoy vamos a leer, vamos a estar leyendo solo 4 versículos. Marcos capítulo 1, del 9 al 11. Marilyn, si lo tiene, los puede leer. Amén. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Antes de entrar a la lección, vamos a hacer un corto repaso. Y como siempre repetimos, si usted presta atención a los repasos, usted fácilmente puede hacer su reflexión. Sección 1, el principio del Evangelio, Marcos 1, del 1 al 13. Letra A, la clave. El tema de Marcos es las buenas nuevas acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, por cuanto su propósito es enfatizar el papel de siervo del Señor Jesús. Y esto fue anunciado por Juan el Bautista. Esta verdad es el fundamento sobre el que se edifica el Evangelio, y el Evangelio se ha escrito para demostrar dicha verdad. Letra B, Juan el Bautista. Marcos 1, del 2 al 8. Juan el Bautista cumplió estas profecías. Él era el mensajero, voz del que clama en el desierto. Número 1. Malaquías habló con toda claridad, Malaquías 3:1, acerca de Juan. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Cristo mismo confirmó esto aplicando a Juan, el cual era mensajero de Dios enviado para preparar el camino de Cristo. Eso lo corrobora Mateo 11:10. Número 2, Isaías empieza la parte evangelística de su profecía que apunta hacia este principio del evangelio de Jesucristo, voz del que clama en el desierto. Isaías 43, Marcos 1:3. 1. El evangelio comienza con Juan el Bautista bautizando
Su mensaje era que el pueblo tenía que arrepentirse, metanoia, cambiar su forma de pensar y dejar sus pecados. Predicaba arrepentimiento, predicaba para perdón de pecados. Para obtener tal privilegio le decía a la gente que es necesario renovar el corazón para poder reformar la vida. Predicaba a Cristo, exhortaba a sus oyentes a esperar grandes cosas de Él, pues era mayor que Él en poder. Juan 1, 27 y 30. Y tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo. Marcos 1, 8. Hechos 1, 5. A quienes reciban su predicación y se sometan a sus demandas, Juan los bautizaba con agua, como lo hacían los judíos, al admitir prosélitos. Número 2, el hogar de Juan era el desierto, su vestimenta como la de el profeta Elías. Era un hombre que subordinaba todas las cosas a la gloriosa tarea de dar a conocer a Cristo. Y hasta aquí el repaso. Como ustedes pueden ver, un repaso bastante corto. Así que aprovechen ese repaso para que puedan preparar su reflexión. Amén. Pues sin más preámbulos vamos a entrar a nuestra lección de hoy, letra C, en Beacon, página 280, el bautismo de Jesús. Marcos 1, del 9 al 11. Virgen, ¿está lista para leer? ¿El libro? Sí. Amén. Léeme los primeros 3 párrafos. En aquellos días, en algún momento durante el gran avivamiento religioso de Juan, quizás casi al final, Jesús llegó desde Galilea para comenzar su ministerio. Nazaret estaba ubicada en el norte y oeste, Perea, donde Juan bautizaba. Estaba hacia el sur y este del Jordán. La hora crucial de la decisión de Jesús había llegado. La aldea de la cual partiera, Nazaret, había sido su hogar desde su infancia. Ok, cógete un break. Vamos para Mateo 2:23. Mateo 2:23. Y lo voy a leer para no tomar mucho tiempo. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno de los cielos. Que habrá de ser llamado Nazareno. Y tengo una pregunta. ¿Quién me puede decir la diferencia entre el nazareno y el nazareo? Nosotros cubrimos esto con lujo de detalle. ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el nazareno y el nazareo? O se lo voy a hacer más fácil. ¿Jesús era nazareno o nazareo? Ok, ¿por qué Jesús era nazareno? Micrófono, él lo tiene por ahí. No, yo no. Y yo creo que el pastor Wilson contestó. No, fue hermana. Que había nacido en Nazaret. Porque nació en Nazaret. Amén. Pues la diferencia entre el nazareno
Y el nazareo es que el nazareno es como Jesús, que era de Nazaret. Amén. El nazareo era uno que hacía votos. Amén. Por ejemplo, no tomaba producto de la vid, no tomaba ni jugo de uva, no tomaba vino ni sidra, y muchos de ellos hacían votos de no cortarse su cabello. Amén. So, era un voto que ellos hacían ante Dios. Ahora, la pregunta, ¿Jesús era nazareo? ¿Quién dice no y quién dice sí? Dime, Wanda. Para mí, que no es nazareo. ¿Por qué? Porque no vino a hacer votos acá, él vino ya con su propósito específico. Bingo. Amén. Él vino con un propósito específico y su propósito específico era traer las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Primero aprendimos en Mateo que él vino primeramente ¿para quién? Vino primeramente para los judíos, pero la palabra dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amén. Pues ahí entramos el pueblo gentil en escena. ¿Cuántos le pueden dar la gracia y la gloria a Dios? Amén, gracias, Señor. Amén por eso. Amén. Continúa, Virgen. Nazaret había sido su hogar desde su infancia, pero era un lugar oscuro. No está mencionada en el Antiguo Testamento, ni en Josefo, ni en el Talmud. Esto estaba en línea con el encubrimiento del mesianismo de nuestro Señor. Pero la palabra del poderoso ministerio de Juan había llegado hasta Nazaret, mucho más lejos que Judea y Perea. Muy a menudo los cristianos han leído con perplejidad que Jesús pidiera ser bautizado por Juan. Aparte del hecho de que él quería ser identificado con el movimiento religioso del Bautista, se levanta la pregunta, ¿por qué? Él no sentía necesidad personal de ello, tal como lo aclara su testimonio mencionado en Juan 8:46a. Ok, cógete un break. Vamos para Juan 8:46a. ¿Alguien lo tiene antes que yo? Ok, con micrófono. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Tú estás en Juan 8:46, no 48. No, 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén, amén. Continúa, Virgen. Él no tenía necesidad, como otros, de confesar pecados. Además, como lo registra Mateo, Jesús tuvo que vencer las objeciones del mismo Juan. Cranfield responde bien al asunto. La sumisión de Cristo al bautismo de arrepentimiento de Juan era una perfecta autodedicación a su misión que le identificaba con los pecadores, misión que a su debido tiempo le llevaría a la cruz. Aquí, literalmente, él se contó entre los transgresores. Vamos para Isaías 53:12. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Él pagó el precio, él pagó el gran precio por ti y por mí, y fue contado con los transgresores. Pero vamos a ver que aunque fue contado con los transgresores, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. So, vamos, continúa, Virgen. Poco más tarde, Jesús se refirió a sus sufrimientos y muerte como a un bautismo. Podemos creer que este simbolismo estuvo presente aquí. Puede mencionarse otra consideración. El hecho de que nuestro Señor se sometiera al bautismo es suficiente garantía para la práctica de ese sacramento cristiano. Amén, amén. Gracias, Virgen. Su bautismo, que constituyó su primera aparición pública, después de haber vivido oscuramente por largo tiempo en Nazaret. Usted no se ha puesto a pensar por qué fue que el Señor comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Y qué sucedió antes de esos 30 años? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, en cierto lugar leí yo que los rabinos debían de ser mínimos de edad de 30 años para que tuvieran un peso de credibilidad, porque los judíos básicamente no creían en poner a un joven delante de estudiante, amén, especialmente con un título de rabino. Jesús estaba de silencio en Nazaret y su silencio había llegado a su fin. Jesús estaba listo para entrar su ministerio público. Primero, viajó aproximadamente 100 kilómetros de Nazaret al Jordán, cerca de Jericó. O sea, él tuvo que viajar, era de 70 a aproximadamente 90 millas para llegar a donde estaba Juan el Bautista. O sea, en ese tiempo había Uber, ¿verdad que no? En ese tiempo no había carro. Dice la palabra que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pues, ¿cómo fue que Jesús llegó allá? A pie. Usted sabe, ¿con cuántos han ido a Los Póconos? Alrededor de Los Póconos. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuántos han cruzado New Jersey desde el George Washington hasta la entrada de Pensilvania? Ahí hay aproximadamente 68 millas. So, imagínese cuánto tiempo le cogería a una persona atravesar, y eso, que la I-80, la 80, eso está embreado y eso está fácil para caminar. Pero imagínese caminando por caminos pedregosos, a pie. Hoy en día tenemos una New Balance, tenemos Puma, Nike, Jordan, lo que usted prefiera. Pero en ese tiempo era sandalia. ¿Cuántos se criaron en el campo? ¿Usted se acuerda cuando usted corría por el monte con chancleta que se pelaba una uña? ¿A cuánto se le fue una uña? So, imagínese lo difícil que era tú caminar en chancleta constantemente para llegar. O sea que
cuando tú tienes que hacer el propósito de Dios, repita conmigo, te va a costar. ¿Ok? Y si a Jesús le costó esfuerzo, si a Jesús le costó entrega, si a Jesús le costó dedicación, a nosotros también nos va a costar, ¿verdad que sí? Quería, como que, I wanted to pick your brain a little, para que se puedan imaginar. Allí fue bautizado por Juan. En su caso, naturalmente, no tenía pecado, pues no tenía de qué arrepentirse o confesar pecado alguno. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Nosotros aprendimos esto en Mateo. ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Qué era necesario para que Juan te bautizara? Tú tenías que ¿qué? Tenías que confesar los pecados. ¿Usted cree que Juan iba a bautizar a un fariseo que era orgulloso con los flecos extra large, que iba allí y no tenía nada que confesar? No. ¿Qué fue lo que Juan le llamaba a los fariseos? Hipócrita. ¿Y qué más? Generación de víbora. Así que Jesucristo no tenía de qué arrepentirse, para nada. Él sí que no tenía pecado alguno. Para el Señor el bautismo fue un acto simbólico representando su bautismo final en muerte en el Calvario y su resurrección de los muertos. Así ya el mismo inicio de su ministerio público se dio esta vívida prefiguración de una cruz y de un sepulcro vacío. O sea, el Señor se bautizó. Era necesario que el Señor se bautizara. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. ¿Se acuerdan de la clase de Mateo, de Juan el Bautista? Para cumplir toda justicia. O sea, si Jesús se bautizó, ¿usted cree que nosotros como cristianos tenemos que seguir el paso del bautismo público? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera tiene que ver que tú no solo aceptaste al Señor, pero que tú estás dedicando tu vida y simbólicamente el hombre viejo se queda o la mujer vieja se queda debajo del agua y cuando sale, pues sale un ser renovado, un ser nuevo. Acuérdense, el bautismo no te va a salvar ni te va a condenar. Amén. Pero es necesario para que los hombres vean, ¿ok? Y para que tú le des la gloria de Dios públicamente. Porque Jesús comenzó su ministerio después que fue bautizado públicamente. ¿Amén? Sí, Pastor Wilson. Una pregunta. Yo he llegado a escuchar y a estar en lugares en donde personas que no han sido bautizadas no le dan parte y no son parte todavía de la congregación. O sea, me explico que cuando una persona no sé si esto es de la manera que se ve, pero yo me bauticé por el mero hecho de que yo sabía que tenía que bautizarme en las aguas, porque cuando tú entras a las aguas, ahí tú sales, tú sabes, y dando testimonio al mundo de que tú eres ya una persona redimida. ¿Qué usted me puede decir acerca de eso? Que hay personas que no son bautizadas y no le dan parte ni nada. Eso depende de la congregación. Muchas iglesias legalistas, y esto tiene que ver con el legalismo. Muchas iglesias legalistas no te dan parte, no puedes participar en la Santa Cena. Eres básicamente un miembro, le llaman, el término es miembro inactivo. Eres miembro de la congregación, pero eres inactivo. Tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar,
Tú puedes trabajar detrás de la escena, pero nada público lo puedes hacer. Eso es básicamente dogmas de iglesia y reglas de hombre. Me sucedió cuando yo estaba en el proceso de que salimos de Los Póconos, estábamos en el proceso buscando dirección del Señor, visitamos un par de iglesias y en una de las iglesias el pastor dijo desde el frente: los que no sean miembros de una congregación en plena comunión no pueden tomar la Santa Cena. Y yo dije, this is my green light, esta es mi luz verde, este no es mi lugar, porque yo conozco la Escritura. ¿Usted entiende? Nosotros hemos sido servidores por más de 30, vamos a poner 25, casi 27 años hemos sido servidores. Y básicamente me dolió en el alma, porque ¿quién es un hombre, aunque estén en la posición de liderazgo de pastor, para privarle a un feligrés la Santa Cena? Por eso es que el pastor dice, y yo me afino mucho con el pastor Luis, que nosotros no somos jueces. Judas, que el Señor sabía que lo iba a traicionar, que la palabra lo llama hijo de perdición, era quien mojaba, era quien comía del plato de Jesús. Y la palabra lo llama mi amigo íntimo. ¿Quién es un hombre para privarle a un ser humano la Santa Cena? Cuando en el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Por eso es que aquí en Casa de la Fe no se predica dogmas ni legalismo. Aquí se predica la palabra de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Te contesté la pregunta, Pastor Wilson. Amén. Qué bueno. Pues vamos a culminar la lectura. Pastor Wilson, ¿tiene el libro? Sí, termine. El próximo párrafo, que es cortito. Dice, cuando Jesús subía del agua, inmediatamente vio abrirse los cielos, se tornaron abiertos. En este pasaje la palabra griega es una vivida expresión apocalíptica y será reconocida al instante por sus connotaciones modernas. Se trata de un participio presente, lo cual indica que la acción estaba en progreso. La oración angustiada del hombre, si rompieses los cielos, cumplida plenamente en la experiencia de Jesús. Amén. Okay. Aguántate ahí un momentito. Sí. Vamos para Isaías 64:1 y lo voy a leer rapidito. Si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué sucedió con los cielos? Se abrieron. Mateo dice que se abrieron los cielos. Pero en Marcos dice que se abrieron, pero el término es lo mismo que dice Isaías 64:1, que se rompieron los cielos. Usted ve cómo la profecía de Isaías 700 y pico años antes alinea totalmente con la vida del Mesías. Sigue, Wilson. Okay. Dice, descendiendo desde los cielos sobre, posiblemente en dirección a Jesús, vino el Espíritu en la ternura, pureza y mansedumbre de una paloma.
Amén. Hasta ahí por ahora. Gracias, Pastor Wilson. En Génesis 1:2, ¿qué sucedía con el Espíritu de Dios? Se movía sobre las aguas. Se movía sobre la agua. ¿Quién tiene Génesis 1:2? Léelo. Necesita micrófono. Wendy necesita micrófono. Oh, hay uno ahí. Está bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Mire el Espíritu de Dios, la función del Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre esa faz de esa agua. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para usted entender eso, tiene que entender lo que pasó en Apocalipsis. Cuando dice, hay cielo y hay mar, hay los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió con la serpiente antigua y sus ángeles? They were what? They were kicked out. Lo arrojaron. ¿Y dónde fueron a tener? ¿Dónde usted cree que ellos fueron a tener? Ellos fueron al abismo. Pero ¿en dónde es que reina Satanás? Que el Señor lo reprenda. Satanás no reina en el infierno. Satanás reina en las regiones celestes. En las regiones celestes. Satanás no le dé más poder a Satanás de lo que no tiene. Usted le sirve al Creador. Amén. Satanás es un ser creado. Jesucristo no es un ser creado como dicen algunas religiones allá afuera. Jesucristo no es ningún ángel. Jesucristo no es el arcángel Miguel. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque el Señor, en su sabia sabiduría, como Él lo sabe todo, los designios de la tierra, Él no iba a permitir que el enemigo metiera un dedo en la creación de Dios hasta que Dios le diera el ok. Amén. Porque Satanás no puede, y mira, tenemos que entender esto, Satanás no puede tocar tu entorno. No puede tocar tus hijos, no puede tocar tu trabajo, no puede tocar nada de lo tuyo, al menos que Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, mire, apréndase el libro de Job. Amén. Al menos que Dios no le permita a Satanás que haga algo, Satanás no puede hacerlo. Y no te puede tocar a ti tampoco. No te puede tocar, al menos que Dios no le dé el ok, o al menos que nosotros no seamos negligentes. Diga conmigo negligente. Negligente, porque cuando nosotros somos negligentes, ¿qué sucede? Abrimos puertas. Amén. Pues los cielos se rasgaron, los cielos se abrieron cuando el Señor fue bautizado. Vamos a hacer, déjame ver, dije mi comentario. No. Mateo dice que los cielos fueron abiertos. Mateo 3:16. Los cielos estaban abiertos para recibir a muchos, pero hay muchos que no ven los cielos
abiertos. Nunca hubo un momento en la vida de Jesús que no estuviera lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Acuérdese, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es el nombre que el pastor siempre está mencionando de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Therefore, Jesús es la plenitud en humanidad de Dios mismo. Amén. Pero ahora el Espíritu Santo vino sobre él, ungiéndole para el servicio y dotándole de poder. ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que venir sobre Jesús? Si Jesús tenía el Espíritu Santo, Jesús es Dios con nosotros. Para dar testimonio. Amén. Para dar testimonio. Para dar testimonio, para que hubieran testigos oculares y testigos que escucharon. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es Emmanuel. Fue un ministerio especial del Espíritu de preparación para los 3 años indispensables. La forma de la paloma se proponía transmitir la benignidad del Espíritu. En Génesis 1:2, acabamos de leer que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En efecto, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como águila. Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. Si usualmente Dios se presenta como un ave, como águila, que es un ave cazadores de poder, que las otras aves hasta le temen, ¿por qué como una paloma? ¿No se ha puesto a pensar eso? Una águila es una ave de presa con gran poder, y él se presentaba en el Antiguo Testamento de esa manera para proteger su pueblo contra los enemigos. Pero en el Evangelio toma la forma de la mansa paloma y de la gallina protectora y recogedora de sus polluelos. Vamos para Mateo 23:37. Hermana Wanda puede buscar Mateo 23:37 y Luis Fuente Lucas 13:34. Lucas 13:34. Pero vamos ahora para Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son envidiados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amén, gracias. Hermano Luis, Lucas 13:34. Es el mismo. Ok. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Amén. O sea, en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo como una paloma y vemos la protección de Dios
como una gallina. La gallina es una ave de cazadora, ¿verdad que no? Pero, ¿cuántos le han tratado de quitarle un pollito a una gallina? ¿Te acuerdas de eso, Wilson? Trate de quitarle un pollito. El huevo, ok, ella te deja con el huevo. Pero ya cuando los pollitos salen, trate de quitarle un pollito de eso para que tú veas si la gallina no te va a picotear. ¿Te pica? ¿Por qué? Porque ella lo esconde. Cuando ve el peligro, ella lo esconde bajo sus alas. Qué bonito es nuestro Señor, ¿ah? Amén. Termina la lectura, Marilyn. Tenemos muchas ocasiones de observar el énfasis de Marcos sobre la auténtica deidad de Jesucristo. Aquí haremos bien en notar la voz de los cielos, expresando la aprobación del Padre, que debe haber sido una fuente de indecible seguridad para nuestro Señor, como nosotros. Él andaba por fe y no por vista. Mi hijo amado puede vestirse. Mi hijo el amado, las palabras significan que él era el ungido del Padre. Grant advierte que la voz divina generalmente habla con las palabras de la Escritura en este caso. Salmo 2:7, combinado con Isaías 42:1. Más que un título mesiánico, estas palabras de aprobación divina fueron para Jesús una confirmación de su propia conciencia de que Él era el Hijo de Dios. No puede haber duda de que para Marcos la filiación divina de Jesús era única y completamente sobrenatural. Lucas agrega una conmovedora nota a su relato al decirnos que Jesús estaba orando. Ok, vamos para Lucas 3:21. Y lo voy a leer para avanzar. Aconteció que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Amén. Cuando oramos, ¿verdad que el cielo se abre? A veces no recibimos lo que queremos inmediatamente, ¿verdad? Pero con la persistencia. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Verdad que tú no le das a tu hijo lo que ellos quieren de una vez? ¿Verdad que no? A mí mi mamá me enseñó, tú quieres esto, tú te lo tienes que ganar. Tienes que traer buenas notas, tienes que hacer your chores, ¿por qué? Porque cuando tú le das a tu hijo de una vez lo que te pide, al menos que no sea comida. Amén. ¿Qué es lo que hace el padre? Lo malcría, ¿verdad? Y después, si tú estás en una situación que no le puedes dar a tu hijo lo que él quiere, ¿qué sucede? Paran la trompa, rompen algo o hacen una maldad. ¿Entiendes? Por eso es que es importante orar y ser persistente, porque si el Señor bautizándose oró, dio gracias al Señor, ¿qué más nosotros que vivimos en un estuche? Que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago, más lo que no quiero hacer. Amén. Y ese era el apóstol Pablo, como dice el pastor, el matatán. ¿Entiendes? Vamos, continúa, Mari. Durante esta experiencia, decirnos que Jesús estaba orando, durante esta experiencia, aunque la descripción de Marcos hace de esta escena es breve, no podemos dudar de que para Jesús fue un pivote.
Este bautismo fue para él el momento decisivo de identificación, aprobación y preparación. Colocado el énfasis en el verbo 9, Campbell Morgan nota que Jesús fue al bautismo, al ser ungido a la tentación, y explica todo esto respectivamente como viniendo al hombre en sus pecados, a Dios por la unción del Espíritu, a Satanás para el conflicto. Amén. Pero el evangelio toma la forma de la mansa paloma y de la gallina protectora y recogedora de sus polluelos. Oyó una voz distinta a animarle a comenzar su ministerio público. El Padre estaba complacido en él, y tan complacido en él que tiene complacencia con nosotros en él. Lucas 2:14. Vamos para Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Hay buena voluntad para los hombres. Alguien que me busque Efesios 1:4. Efesios 1:4. Y vamos a leer el Efesios 1:4, 5 y 9. Cuando usted lo tenga, lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Amén. Dale, Pastor Wilson. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sigue. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y ahora el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Amén. Así como el Padre le dijo a Jesús que estaba complacido con él. Mire, cuando el Padre nos mira a nosotros, lo más importante es que Él ve la gracia salvadora de Jesús en nosotros. Amén. So, lo importante aquí del caso es esto. Cuando usted falla al Señor, el Espíritu Santo te redarguye. ¿A quién lo redarguye? A mí inmediatamente. Hay veces que se me zafa algo o un mal pensamiento. ¿Cuántos saben que nosotros también pecamos con el pensamiento? Te hacen algo y tú no dices nada, pero lo pensaste. ¿Por qué? Porque el enemigo te manda dardo. Amén. El enemigo te manda dardo. Y muchas veces, diga conmigo, no es el enemigo. Ahí va, es la concupiscencia. Amén. Es tu propia concupiscencia. Pero lo bonito del caso es que el Espíritu Santo te redarguye inmediatamente. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con ese redargüimiento? Amén. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a pedir perdón? ¿O vas a seguir? Para los que nos arrepentimos inmediatamente, el Padre está complacido con usted. Por eso te predestinó. ¿Cuántos son predestinados? ¿Cuántos estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo? Amén, eso es grande. Esto es un misterio grandísimo. Este evento es crucial porque establece la conexión directa de Jesús con Dios Padre y su identidad como el Hijo de Dios. Vamos para Juan 1:18.
Léelo, Marilyn. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Lo establece como hijo de Dios públicamente, marcando el inicio de su ministerio público. El Padre está muy complacido con su Hijo, quien toma la tarea de salvar los suyos, identificándose con su pueblo, para lo cual es consagrado con el Espíritu Santo de Dios. Pastora Yarro, ¿querías decir algo? Jesús está por comenzar su ministerio, pero ya él tiene 30 años. Entonces, Nazaret era un sitio oscuro, ¿verdad? Y uno de los discípulos, Natanael, creo que dice, ¿y algo bueno saldrá de Nazaret? Pero mire, Jesús tiene 30 años, quiere decir que ha vivido 30 años en este sitio de oscuridad. Ahora va a comenzar su ministerio, se va a bautizar y el Padre está complacido con su Hijo. Porque esos 30 años él lo ha vivido perfectamente. Wow. Su Hijo. Y qué bueno que Jesús pudo vivir, excelente, pudo vivir perfectamente. Porque usted cree que tú y yo podemos vivir perfectamente. Por eso es que tenemos que dejar al Señor en la personificación del Espíritu Santo que viva a través de nosotros. Para que el Padre te pueda decir, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta. Sí. Cuando Jesús se preparó para ir donde Juan el Bautista, que usted habló la distancia, ¿cómo él o qué lo impulsó a él llegar allá donde estaba Juan el Bautista bautizando? ¿Qué pasó ahí? O sea, el Espíritu Santo fue el que lo... El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Acuérdese que todo esto fue profetizado. La Biblia no habla de antes de esos 30 años, de antes del ministerio, solamente cuando él tenía 12 años que se perdió. No sabemos, solamente podemos especular. Pero sí podemos decir que algo que aprendimos en el libro de Mateo es que cuando Dios hablaba con sus discípulos, Él les decía, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Con ese detalle podemos saber que si Él no había llegado a donde Juan el Bautista... Porque no era su tiempo. Exactamente. Amén. Pero acuérdese, el Emanuel, Dios con nosotros. Él lo sabía todo. Él todo lo sabe, lo sabía y lo sabrá. Amén, pero su tiempo, su hora no había llegado. Pues ¿quién lo impulsó? ¿Quién es el que impulsa? ¿Quién impulsó a Jesús después de su bautismo al desierto para la tentación? El Espíritu. Pues todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Amén. Y Él es el Hijo de Dios. Por eso es que rápidamente te dije el Espíritu. El Espíritu lo impulsó a llegar a donde Juan el Bautista. Amén. En Isaías 42:1 es la profecía de el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. El espíritu estaba sobre
Él. Amén. Acuérdense que Isaías está profetizando esto 700, aproximadamente 720 años, 20 y pico de años antes. Amén. Esto se cumplió aquí. Amén. En el bautismo de Jesús. Públicamente declarado y confirmado. Vamos para Hechos 13:33. Hechos 13:33 y después vamos para Salmo 2:7. Amarili, ¿lo tiene? Hechos 13:33. (13:33) La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitado a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Mi hijo eres tú. Vamos para Salmo 2:7. ¿Quién tiene Salmo 2:7? Léelo, Virgen. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Amén. Nuestro sustituto es Él, nuestro profeta, sacerdote y rey es Él quien nos asegura el amor de Dios. Es Él. ¿Por qué? Porque Él fue profetizado y confirmado delante de una multitud de gente que venía a bautizarse al frente del pueblo de Israel. Y allí habían de todo. Había hasta habían los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos siempre estaban donde Jesús estaba y donde Juan el Bautista estaba. Y para ver si lo agarraban fuera de base en alguna infracción que ellos lo pudieran acusar. Amén. ¿Por qué? Porque estaba amenazando su posición religiosa. Acuérdense que estos fariseos y estos líderes religiosos, ellos básicamente lo que a ellos les importaba es que entraran las ganancias en el templo. Eso es básicamente lo que a ellos les importaba. Que entrara el billete. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo básicamente volcó las mesas? Miren, vayan a Chosen. I'm telling you. Ellos estaban que le hervía la sangre, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque era un gran negocio. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para ir al próximo punto? Porque estamos, ¿verdad? Estamos en el comienzo del ministerio de Jesús. Y el Padre está diciendo, abrió los cielos para decir, este es mi hijo en quien yo estoy complacido. Y me viene a la mente, recuérdense que Jesús está comenzando su ministerio. Tú te puedes imaginar los comentarios que se hablaban en el vecindario, porque no se sabía si José era el papadero o no. Acuérdense que esta mujer salió preñada y por ahí habían comentarios y cosas. Ahora llega este hombre a bautizarse ahí y para que no haya duda de lo que está sucediendo, Dios le deja saber que este es mi hijo desde un principio, pero muchos no lo oyeron. Muchos decían que fue un trueno. Por eso esos versos bíblicos que leímos.
Esos versos bíblicos que leímos de Salmo 2, versículo 7 y Hechos 13:33, es el Padre diciendo, yo lo engendré, es mi hijo. Amen. No es un hijo de cualquier hombre común, es mío, el del Padre, Dios. Amén. Hermana Wendy, lea de la tentación los primeros 2 párrafos. No, ya leímos los versículos. Estamos en Beacon, página 281, letra D. Marcos relata solamente los detalles más simples de la tentación. Vea los pasajes paralelos en Mateo 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 13. Para tener una descripción más amplia, probablemente estos representen relatos ampliados de la sucinta historia de Marcos. Como Jesús estaba solo en el periodo de la tentación, podemos estar seguros de que toda la información sobre los 3 relatos proviene de nuestro Señor. Y luego el adverbio favorito de Marcos indica la relación inmediata entre el bautismo y la tentación. Las cimas de la visión a menudo son rápidamente seguidas por los valles de la tentación. Una persona comienza la vida del discipulado con la elevación y regocijo. Luego llega el desierto de la duda y el asombro. Sigue. No era por casualidad o fantasía que Jesús encontró a Satanás en el desierto. El Espíritu le impulsó a ir allí. El verbo caballo tiene un sentido muy fuerte y quiere decir arrojar, y se emplea más tarde en los relatos acerca de Jesús echando demonios. Una vigorosa persuasión interior del Espíritu le impeló a tomar la ofensiva en este encuentro con Satán. Antes él estaba la carrera del siervo sufriente. La ubicación del desierto es desconocida, pero se trataba de un lugar desolado, tal como los que en otros pasajes están asociados con demonios. El lugar de prueba y aflicción siempre es solitario. Amén. Gracias, hermana Wendy. El siervo de Jehová fue tentado por Satanás en el desierto durante 40 días. ¿Cuántos se acuerdan de Mateo? Nosotros cubrimos esta tentación bastante y fuimos bastante extensos en la información. Por eso es que no quiero entrar mucho en este detalle. Sí, pastora Yaro. Bueno que diga eso porque Marcos tampoco entra mucho en detalles, porque tenemos que siempre tratar de recordarnos mientras estemos en este libro que Mateo estuvo con Jesús, caminó con Jesús, vio, escribió. Marcos no. Marcos está escuchando de Pedro y otras personas y está escribiendo. Mantengan eso en su mente. Amén. Mateo fue uno de los discípulos, acuérdense, y Marcos no. Amén. Marcos básicamente se puede decir que fue primero discípulo de Pablo y después algo sucedió que Pablo dijo, espérate, mándalo para atrás, se fue huyendo, era un jovencito, amén, era un jovencito. Y fue el primero que escribió, porque el libro de Marcos fue el primero que se escribió. Muchos dicen que puede datar hasta 50 años antes de Cristo, pero la mayoría dicen de 60, 70 años después de Cristo. Amén. Queremos tener eso muy claro. Fue tentado en el desierto durante 40 días. Y esta historia usted la puede encontrar en Mateo, que la cubrimos bien, capítulo 4, del versículo 1 al 11. También Lucas la da la descripción. El Espíritu de Dios lo impulsó, o sea, Ekbayo, lo arrojó al desierto. Este encuentro no para ver si él iba a pecar. Amén.
Vamos para Hebreos 13, 8. ¿Quién lo tiene? Hebreos 13, 8. Vamos a buscar Hebreos 13, 8, también Hebreos 4, 15 y Apocalipsis 21, 27. Pero ahora Hebreos 13, 8, después Hebreos 4, 15, después Apocalipsis 21, 27. Hebreos 13, 8. ¿Lo tiene alguien? Si no, pues entonces lo voy a leer yo para avanzar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Pues Él es inmutable. O sea, inmutable quiere decir que Él no es cambiante. Él no varía. Él nunca cambia. Sino para demostrar que no podía pecar. Jesucristo podía pecar, pero él era humano. ¿Cómo? Yo como que escuché algo por ahí. Micrófono. Que yo dije, podía pecar, pero no debía. ¿Usted cree que Jesús podía pecar? Eso es imposible. No podía pecar. Él no nació con pecado, él no nació de pecado. Por eso no quiero tirar a nadie al medio, pero es bueno, me gustan esos comentarios porque entonces así otra persona que vea el video puede aprender. Amén, porque estamos aquí ¿para qué? Para aprender. No tenía malicia de pecado, no tenía el ADN de pecado. ¿Quién posó sobre María? El Espíritu Santo. Amén. Tenía ese ADN del Espíritu Santo. Amén. Así que Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos para Hebreos 4, 15. Dale, Virgen. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, gloria a Dios. O sea que todas las tentaciones que tú y yo pasamos, no se crea que usted tiene un sumo sacerdote que no pasó por ahí. Él pasó por ahí. 100% hombre, pero no pecó. Vamos para Apocalipsis 21, 27. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 21, 27. Amén. Amén. No entrarás en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. O sea, él no tuvo pecado. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero inmolado? Jesucristo. Pues como Jesucristo fue quien pagó el precio. Amén. No fuiste tú, no fui yo, no fue el Papa San Pablo o cualquier Juan de los Palotes, como dice el pastor. Fue Jesús quien pagó el precio. Pues el que no esté escrito en el libro del Cordero no va a entrar. Amén. Así que Jesucristo podía pecar. ¿Verdad que no? No podía pecar porque tenía la carne que sentía su impulso, pero su naturaleza, repita conmigo, su naturaleza era divina. Amén. Y esa es la naturaleza que tú y yo estamos revestidos. Amén.
Vamos a seguir. El Señor es una persona divina, es decir, Él es Dios, pero posee dos naturalezas. Además de la naturaleza divina que le es propia. Amén. Cuando el Verbo se encarnó, adquirió también una naturaleza humana, pero sin pecado. Vamos para Juan capítulo 1, versículo 14. Después vamos para Juan 14, 30. Juan 1, 14. ¿Quién lo tiene? Ok, dale, Wendy. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora vamos para Juan 14, 30. ¿Quién lo tiene? No Dale, hablarás Wendy. ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. O sea, el príncipe de este mundo nada tiene en él. No lo podía tocar. El pecador, el tentador, no lo podía tocar. ¿Por qué? Por su naturaleza divina. Por eso es tan importante que nos vistamos de esa naturaleza divina, no el domingo cuando venimos a la iglesia. ¿Ok? Esto es un caminar diario, diario de día a día. Amén. ¿Quién tiene el libro? Luis, léete el próximo párrafo. Y era tentado. Y era tentado por Satanás. Significa, en primer lugar, que Jesús fue puesto a prueba, como lo implica el verbo peirazo. Sin embargo, el contexto sugiere más, no era un simple ser tentado, sino tentado a desviarse del camino señalado. La tentación era persistente y larga, unos 40 días. La experiencia de Moisés Éxodo 34, 28 y la de Elías, Primera de Reyes 19, 8, Satanás, el agente significa adversario. Mateo y Lucas usan el mismo término, diablo, que quiere decir calumniador. La gran misión de Jesús fue oponerse y derrotar el reino de Satanás. Por lo tanto, deseaba al principiar tal misión trabar armas con el enemigo en un encuentro decisivo. Jesús repudió el método de un Mesías revolucionario y escogió el camino del amor que se sacrifica. Solo el Gólgota y el Getsemaní pueden revelar cuán costosa fue su elección. Amén, excelente, Luis, gracias. Tengamos presente que esta lucha con Satanás sucede en la esfera de su humanidad. Acuérdese, 100% Dios, pero 100% hombre. En este sentido, él era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas limitaciones, sentimientos y emociones. O sea, él sentía cansancio, él sentía sueño, sentía hambre, sed, se indignaba, amaba, reía, lloraba, se gozaba. También él mostraba preocupación, etcétera. O sea, él era 100% hombre. Pero la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que fue sin pecado.
En la larga y extrema tentación, Satanás intentó que Jesús utilizara su poder para otra cosa diferente a lo que el Padre le había enviado. ¿Por qué Jesús tuvo que ir al desierto a ser tentado los 40 días? Satanás el tentador, mire, la palabra dice, todo fue creado por él y para él. Cuando dice todo, estamos hablando de ángeles, estamos hablando de querubines, estamos hablando de los humanos, de animales, de la creación, de potestades, dominio. Satanás quería ser Dios, por eso lo expulsaron del cielo. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que se puso carne. Ahora dice, ahora lo voy a hacer caer. Ahora es mi oportunidad de hacerlo caer. Y él estuvo ahí 40 días. 40 días, no fue una tentación, 2 tentaciones, 3 tentaciones, como estudiamos en el libro de Mateos. Nos dan esas 3 para enseñarnos los grupos, pero fue constante. He was out to get him. Él quería que Jesús cayera, porque él quería ver a Dios caer. Y Jesús no se lo permitió. Para él usurpar el trono de Dios, que es imposible. Excelente, excelente. I get goosebumps. Excelente punto. Pues él intentó en el desierto y ahora Dios creó a Satanás. Oh, Dios creó a Satanás. Un ser perfecto. Dios creó a Lucifer, Luzbel. Era un ángel de luz espléndido. Tenía un esplendor tremendo. Se convirtió en Satanás por elección, por querer usurpar el trono de Dios. Amén. Por eso es que el infierno no fue creado para el humano. El infierno fue creado para Lucifer y sus ángeles, que son los demonios que tiene, las huestes de maldades. Amén. Por eso es que el infierno no es para los humanos. Porque Satanás el tentador se convirtió en el tentador por elección. Es decir, no para glorificar al Padre cumpliendo su misión, sino para satisfacer una necesidad. Mateo 4:3. Acuérdense que esa tentación en Mateo 4:3, si eres hijo de Dios, tú tienes una hambre violenta, te estás muriendo de hambre, convierte esa roca en pan. Amén. En Mateo 4, del 8 al 9, lo tienta de nuevo. ¿Por qué hizo Satanás un ofrecimiento tan indecente? Miren, le mostró los reinos y ¿qué fue lo que le dijo? Si tú postrado, todo esto te voy a dar, si tú postrado ante mí me adorares. Oye, pero qué indecente este individuo. ¿Con qué posibilidad estaba jugando? Quizás en Lucas 22 al 44 nos ayuden a entenderlo. Vamos para Lucas 22. Lucas 22 del 42 al 44. ¿Quién lo tiene? Léelo, Marilyn. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, amén, amén. O sea, Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Cueste lo que le cueste. Nosotros vinimos y estamos dispuestos a cumplir la voluntad de nuestro Padre, cueste lo que nos cueste. Amén. Jesús podía escoger, decir, Padre, yo no voy para la cruz. Mira, yo le doy amor y me odian. Olvídate de eso. Pero no, porque Jesús puede ver más allá. Amén, Él puede ver más allá, no es como nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Su pensamiento es más alto que no. El Señor se angustió en extremo al participar su propia muerte y lo que significaba física y espiritualmente. Satanás contaba como una carta a su favor el tremendo sufrimiento interno, inimaginables para nosotros que la obediencia supondría para Jesús. Y le ofreció un camino fácil que evitara la lucha, la agonía y el dolor. ¿Cuántos de nosotros no vamos a escoger el camino fácil, verdad? Amén. Vamos a seguir. Vamos a terminar la lectura. Termina la Marilyn. Los que acompañaron a Jesús en este lugar solitario de pruebas son un contraste. Las fieras estaban con él y los ángeles le servían. Solo Marcos hace mención de los animales, posiblemente para presentar un cuadro de la desolación y ausencia de ayuda humana, pero también quizás como un inicio de compañerismo. El ayuno y la oración siempre están implicados en la administración de los ángeles. El verbo está en el tiempo imperfecto y puede indicar una acción continua, aunque la vigorización puede venir por la larga prueba. Los ángeles le trajeron la seguridad de la presencia de Dios, tanto como fortaleza física, experiencia que se repetiría más tarde bajo la sombra de la cruz. Amén, gracias, hermana Marilyn. ¿Por qué dice Marcos, solo Marcos, que estuvo con la fiera? ¿Acaso estos animales estaban poseídos por Satanás para tratar de destruir al Señor? ¿Ah? ¿O eran dóciles en presencia de su Creador? ¿Verdad que sí? Que esa como que hace más sentido. Esto por la simple razón que cuando el endemoniado de las muchas legiones le dijo, pues déjanos entrar a los celdos. En otras palabras, aún los demonios no pueden ganar, tienen que pedir permiso. Excelente. Ay, ay, ay. Mire, lo que sí sabemos es que fue un ejemplo del cuidado de Dios tenía para con él. El que fuese preservado de ser despedazado por las bestias salvajes, los malos espíritus trataban de hacerle daño, mientras las fieras permanecían mansas. ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? ¿Usted cree que esos leones estaban hartos? No, esos leones estaban hambrientos. Pero no podían hacerle daño, no podían. Cristo mismo fue tentado no solo para enseñarnos que no es pecado ser tentado, sino también para indicarnos a dónde hemos de dirigirnos en busca de socorro cuando somos tentados al que sufrió y fue
tentado. Vamos para Hebreos 2:8. Hebreos 2:8, vamos a buscar Hebreos 2:8, Hebreos 4. ¿Quién tiene Hebreos 2:8? Wendy, léelo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía nos vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mire, esas fieras salvajes estaban sujetas a él. Ellos no podían hacerle nada porque él es el creador. Vamos para Hebreos 4 del 15 al 16. Hebreos 4 del 15 al 16. Léelo, Wendy. Porque no tenemos un solo a compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea que todo lo que estamos pasando ya Él lo pasó. Y lo más importante del caso es que Él venció. ¿Por qué? Porque todas las cosas le están sujetadas a Él. Amén. Esa autoridad la tenemos nosotros. El pecado no está en ser sentado, sino en ceder a la tentación. Marcos es el único evangelista que añade la frase estaba con las fieras. Esto tiene un sentido profundo. Te explico varias razones que los estudiosos y teólogos señalan. Y esto lo saqué de ChatGPT. Amén. Tremenda herramienta. Número 1. Jesús como el nuevo Adán en la creación restaurada. En Génesis del 1 al 2, Adán vivía en paz con los animales en el Edén. Después del pecado, la armonía se rompió y surgió la enemistad entre el hombre y la fiera. Al estar con la fiera sin ser dañado, si usted quiere que yo repita algo, pues me avisa. Jesús muestra que Él trae de nuevo la paz y la restauración de la Isaías 11, del 6 al 9. Habla del lobo y el cordero juntos en paz. Mire, esas fieras salvajes estaban como corderitos al frente de su creador. Aleluya. Número 2. Jesús en medio del peligro y la soledad total. El desierto era símbolo de prueba, hostilidad y peligro. Al mencionar que estaba entre fieras, Marcos enfatiza la soledad, una soledad absoluta y el riesgo real en que Jesús estuvo. No solo enfrentaba a Satanás, sino también a la naturaleza salvaje. Esto recalca su valentía y dependencia de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. Número 3. Como el Mesías vencedor del caos. Él venció, nosotros somos más que vencedores. En la mentalidad judía, las fieras representaban fuerzas caóticas y peligrosas. Daniel capítulo 7 usa bestias para simbolizar reinos hostiles. Al estar entre ellas sin ser vencido, Jesús aparece como el rey que domina lo salvaje.
mostrando su autoridad sobre toda la creación, como en Marcos 4:39, cuando calma la tormenta. Y el último punto, el contraste con los ángeles. Marco pone un contraste muy claro. En lo humano, Jesús estaba expuesto a lo peor del desierto, peligro, soledad. En lo divino, estaba sostenido por los ángeles, mostrando que el cielo lo respaldaba en su misión. Y ya terminamos con la clase. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Qué lindo que en el bautismo vemos que el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado y yo estoy complacido en ti, en lo que estás haciendo. Luego de ahí Él pasa a esta tentación, a este lugar, y el Padre, ahí podemos ver la fidelidad del Padre con el Hijo, que lo ayuda a pasar también en este momento. Amén, The excelente. faithfulness. Excelente. Mire, para resumir todo lo que hablé, Jesús estuvo con la fiera para mostrar que Él es el nuevo Adán, que restaura la paz con la creación. El Mesías que vence el caos y el Hijo de Dios que, aunque vulnerable en lo humano, está sostenido por el poder divino. Que el Señor les bendiga a todos y vamos a despedirnos. Amén. Yo creo que ustedes se merecen un aplauso porque terminamos el primer capítulo de Marcos. Y para los que están en su casita también, desen su aplauso. Así que los que deben reflexiones, entréguenla, porque venimos, ya el pastor le va a demandar la sección 1, el principio del Evangelio, Marcos capítulo 1, del 1 al 13. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia te damos la gloria y la honra, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que lo que hemos aprendido aquí, Señor, se quede grabado en nuestras mentes, corazones, Señor, lo atesoremos, Señor. Oh, Padre, porque aprender de tu palabra, Señor, nos enriquece en todo, Señor. Padre Celestial, guárdanos, protégenos, Señor. Oh, Padre, nuestra trayectoria a nuestros hogares, Padre Celestial, y llévanos, Señor, con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos estas cosas. Amén y amén. Ok, pues vamos a hacerlo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Les amamos.